seguros son, recuerda llevar tus elementos de protección. ¿Está todo? Sí. Ay, qué bueno. ¿Sigue enterrado o ya lo sacaron? Ya lo logramos sacar, pero Qué buena cosa, ¿no? ¿Qué Señor, tal las ¿cómo está, venticas? ¿Bien? ingeniero? ¿Sí la ha comprado esta gente? con ese invierno y todo lo que ha salido. Estaba duro, ¿no? Qué cosa. Muchas gracias, doña Luza. ¿Cómo es que son? 500. 500. Delicioso. Hola, papi. Solo quiero que tengas un gran día. No olvides mantener tu traje de superhéroe puesto para que te proteja de cualquier peligro. Mi mami y yo te esperamos en la casa. Te quiero mucho, Sebas. Recuerda que tú y tu familia son lo más importante. Cuídate, protégete, ámate y ámalos. Ellos son parte de tu trabajo, tu salud y tu vida. Sé un héroe para ellos. No les arrebates la oportunidad de ser felices cada día. Construcción de familias seguras. Hecho para ti. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y los saludo desde la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros S.A., la aseguradora de todos los colombianos. Positiva Compañía de Seguros, con el acompañamiento y la participación especial de la Cámara de Comercio del Cauca y Camacol Popayán, realizan este evento Sector Construcción, obligaciones legales en seguridad y salud en el trabajo y formalización como oportunidad de crecimiento. Hoy brindamos un acompañamiento especial para toda la población del departamento del Cauca, con el propósito fundamental de servir de apoyo a un proceso equilibrado de transición que no ponga en peligro el bien más importante, la salud y la vida de las personas. Estoy segura que este será un espacio de conocimientos, de aprendizajes y experiencias. Antes de iniciar nuestro evento, vamos con unas palabras de bienvenida. Quiero invitar al doctor Felipe Campo, gerente de la sucursal Cauca de Positiva Compañía de Seguros S.A. Doctor Felipe, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Lina. Muy buenos días a todos los asistentes, que a este momento ya son más de 560 asistentes a este evento que hacemos dirigido al sector de la construcción en el Cauca. Sin embargo, es un evento al que hemos invitado también a empresas en todo el territorio nacional. Muchas gracias a la Cámara de Comercio, en manos de su directora Ana Fernanda Muñoz, que gracias a esta alianza que hacemos regularmente, logramos hacer este evento en conjunto. También con Camacol, Popayán, con Mónica Valverde, que nos acompaña también en este evento. Una bienvenida y un saludo muy especial al doctor Jesús Palomino y al doctor Adrián, que nos acompañan en este evento tan importante para el sector. El sector construcción es estratégico para la economía del país, para el país, y en estos momentos de pandemia yo creo que ha sido uno de los primeros
sectores que empezaron a reactivarse y en los que tenemos la esperanza de lograr llegar a la normalidad, acompañados del compromiso que ellos tienen con la seguridad y la salud en el trabajo de todos sus colaboradores dentro de las horas y los diferentes proyectos que están llevando a cabo. Positiva tiene afiliadas cerca de 29.000 empresas del sector construcción a nivel nacional y en este momento estamos asegurando más de 130.000 trabajadores. En el Cauca en particular teníamos cerca de 4.000 trabajadores en enero de este año y obviamente por el tema de la pandemia esa cifra se vio reducida, pero vemos con gratitud cómo se ha ido reactivando rápidamente y ya estamos llegando casi a esa cifra en estos meses cuando todavía estamos en un proceso de transición y salida de la pandemia, lo cual es muy gratificante saber que el sector ya está respondiendo a la normalidad, está volviendo a la normalidad, está activándose los proyectos y por eso nosotros con mucho entusiasmo y responsabilidad los invitamos a este evento que está básicamente dirigido con dos enfoques. Uno, los riesgos que tenemos dentro del sector construcción. El sector construcción en particular tiene unas modalidades de contratación informales. Muchas veces tenemos constructoras formales con todo legalmente constituido y tenemos alrededor de eso también, sin decir que sean ilegales, sino que están en la informalidad y usan modelos de contratación a través de personas naturales. Vemos que eso es una desventaja y que tiene algunos riesgos jurídicos, por eso hicimos este evento para invitarlos y darles una abrebocas sobre este tema. El sector construcción para nosotros pues es estratégico en este momento y en esta transición de la salida de los riesgos que tenemos por COVID. Positiva tiene en este momento alrededor de 14.000 casos calificados de COVID, de los cuales creo que estamos alrededor de los 50 muertos. Entonces eso nos indica pues que definitivamente no es un riesgo para nosotros, la complicación para el sector trabajador, pero sí es un riesgo para nuestras familias. Entonces la invitación es que no bajemos la guardia, en todo caso que sigamos protegiendo a nuestras familias, a las personas mayores y que sigamos manteniendo todas las medidas de protección que ya ampliamente han sido divulgadas. Entonces, no siendo más, pues los invitamos a este evento para invitar también a las personas que tienen en este momento contratos de construcción a nombres y a título personal para que vean como una alternativa a la formalización y la constitución de empresas como las SAS, que es una excelente alternativa. Esto es una buena alternativa para crecer, para formalizar a las empresas y para iniciar un proceso de crecimiento dentro del sector. No siendo más, les doy muchas gracias por acompañarnos. Ya en este momento son 680 asistentes. Les doy la bienvenida a todos, a los panelistas y a las entidades que nos acompañan. Muchas gracias. Doctor Felipe, muchas gracias a ti por acompañarnos en estos espacios tan importantes para todos nuestros afiliados. Gracias por esa valiosa intervención. Ahora quiero invitar a la doctora Mónica Inés Valverde, gerente de Camacol Seccional Popayán. Doctora Mónica, muy buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias a Positiva por esta invitación y por supuesto pues por pensar en el sector de la construcción en el Cauca y en Popayán. Pues en particular, gracias, digamos que al trabajo articulado con Positiva, se ha podido avanzar muy bien, pienso yo, en esta reactivación de nuestro sector, que pues fue el primero que salió y que por supuesto ya casi que está en un 100% pues trabajando. Ha sido muy importante el acompañamiento, la articulación y bueno, también pues de alguna manera agradecer a los equipos de trabajo de las empresas, pienso yo, que han estado pues como muy atentos, que han tenido
cuidado del personal. Ahorita que veíamos el video de Positiva tan bonito, pues de alguna manera estamos cuidando a esos superhéroes que necesitan llegar a su casa, y eso es lo que han hecho los equipos de nuestras empresas de seguridad y salud en el trabajo, y es lo que hacen cada día. Entonces, resaltar de alguna manera ese trabajo, y que, bueno, a través de estas formaciones que nos da Positiva, pues sigamos fortaleciendo los equipos, fortaleciéndonos en el conocimiento, en este tema particular de obligaciones pues legales, que hoy podamos actualizarnos y aclarar pues lo que sea necesario, y para mejorar, por supuesto, y como decía también Felipe, que pues de alguna manera las empresas, claro, están constituidas, pero hay actividades internamente que tal vez todavía están realizándose de manera informal. Entonces, que pues a través de esta formación hoy entendamos que podemos seguir mejorando, seguir fortaleciendo en pro del departamento y, por supuesto, de las personas que trabajan en nuestras empresas. Entonces, bueno, muchas gracias a Positiva, y cuenten con Camacol en todo lo que puedan requerir aquí en Popayán y en el Cauca. Doctora Mónica, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio educativo tan importante. Gracias por esa valiosa intervención. Bueno, antes de dar inicio, quiero presentarles y que veamos el siguiente video. Positiva Educa. Importancia de los elementos de protección personal. Elementos de protección personal, o mejor, elementos para la vida. Ellos nos permiten estar seguros, estar a salvo, conservar nuestra salud, conservar nuestra tranquilidad. También debemos comprender la necesidad de utilización, utilizarlos de manera correcta, ser consciente de la responsabilidad en la utilización, almacenamiento y al momento de desecharlos, saber que tienen un valor financiero. Recuerda, los elementos de protección personal deben mantenerse en adecuadas condiciones de seguridad e higiene durante todo el tiempo que deban estar utilizándose. Si alguno sufre algún tipo de deterioro, será necesaria su sustitución. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña. Damos inicio a nuestro evento Sector Construcción, obligaciones legales en seguridad y salud en el trabajo y formalización como oportunidad de crecimiento. Invitamos al doctor Jesús Palomino Cervantes, abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, auditor interno, asesor jurídico, catedrático, posgrado en Seguridad y Salud en el Trabajo. Doctor Jesús, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Lina. Muchas gracias a nuestra ARL Positiva por esta deferencia en permitirnos compartir algunos aspectos legales y prácticos de la prevención de riesgos en el sector construcción, agradeciendo también a nuestro gerente en el departamento del Cauca, a Camacol y a la Cámara de Comercio por el apoyo que han brindado en esta tarea. Permítame compartir pantalla. ¿Me confirman que estamos observando? Sí, señor, ya estamos observando tu presentación. Muy bien. Muy rápidamente agregar que soy youtuber en legislación y como youtuber y director de una academia virtual a la cual invito para que nos apoyen y nos sigan. Y como youtuber normalmente estamos pendientes de lo que ocurre a nuestro alrededor. Diagonal a mi casa se está construyendo un edificio y algún día me dije, bueno, voy a tomar fotos con el fin de ir haciendo la secuencia de cómo va creciendo el edificio, cómo lo va construyendo, para en algún momento que tenga que editar una charla, y parece que el momento llegó hoy. Y así, cada día me acercaba a la ventana, tomaba la foto, pero cierto día observé esta situación que me preocupó. Como ustedes observarán, a borde de losa, allí, a borde de placa,
3, 4 trabajadores sin elementos de protección personal y en la parte inferior hay un quinto preparando el encofrado y todo. En ese instante me cuestioné porque me dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Acaso estoy esperando que ocurra el accidente para enviar por redes de inmediato el video? Y obviamente, pues, mi espíritu docente y prevencionista me dijo, no señor, vaya e intervenga. Bajé, me acerqué, charlé con ellos, les expliqué de los riesgos y la importancia del uso de los elementos de protección. Miren, ese primer video que nos presentaron, qué tierno y nos lleva a una reflexión. Hoy quiero hacer un homenaje a la vida, un homenaje en cabeza de todas estas personas que diariamente están ofreciendo su vida para que nosotros podamos disfrutar. Si nosotros vamos a nuestras estadísticas, en el año 2019, que es la referencia que quiero tomar, porque el año 2020 se cortó con todo esto del COVID, el 10% de las personas, de las empresas afiliadas a riesgos laborales, el 10% de estas empresas, sector construcción, que es un número considerable. En el año 2019 se presentaron 611.200 accidentes de trabajo, de los cuales el sector construcción tributó el 12%, 74.229. Y si llegamos a analizar la cifra de accidentes de trabajo mortales, de los 488, 80 familias, 80 esposas, 80 grupos de hijos quedaron huérfanos sin el acompañamiento, sin el sustento. A mí me duele ver cada vez que en las noticias observo que un trabajador de construcción falleció, porque quiero ver más allá de la noticia. Y cuando empiezo a mirar los Face, su información, son personas alegres, amables, que salieron un día de casa, que le dijeron a su esposa, mija, a las 5 de la tarde voy a llevar a comprarte ese vestidito que te gusta, que le dijo a su hijo, papi, cuando regrese vamos a arreglar la bicicleta. Fueron personas, queridos compañeros, y perdónenme, que no pudieron cumplir con esa cita. Y no queremos que esto siga ocurriendo. Perdónenme, discúlpenme. Por ello, hoy tenemos que hablar de prevención. Y parte de esta prevención es la siguiente. Definamos por qué en un proceso, por qué en un juzgado se me declara responsable y me obligan a pagar por la muerte de ese trabajador. Veamos, los elementos de la responsabilidad son 3. En primer lugar, la culpa. Y esa culpa tuvo que haber generado un daño. Y entre la culpa y el daño, un nexo causal. Pues bien, voy a tomar un símil. Culpa, usted está conduciendo un vehículo, va embriagado, ingresó en una calle en sentido contrario, iba sin luces. Pues bien, ya usted tuvo culpa. Colisionó con otro vehículo, lesionó a las personas que estaban allí, causó el daño. Ahora vamos a ver ya ese aspecto en los juzgados, en donde los abogados de las víctimas y los abogados del conductor responsable nos vamos a enfrascar para demostrar el nexo causal. En este momento, de los pocos minutos que dispongo, quiero hablar sobre el elemento culpa, porque el daño ya es el resultado final y la culpa se soporta en uno de los siguientes: negligencia, imprudencia, impericia o violación de reglamento. La negligencia es un no actuar, un no hacer, un no cumplir. Y hoy, en esta pandemia, sí que somos negligentes. Y vamos a dar 2 ejemplos. Protocolos de bioseguridad. Los protocolos de bioseguridad, tal como lo sostiene nuestro maestro, el doctor Carlos Luis Ayala Cáceres, y quienes le seguimos, hacen parte del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Por tanto, llamo la atención a todas aquellas empresas que compran protocolos por 50.000 pesos. El copy-pega de que préstame tu protocolo y cambiemos aquí y ponga allá y pégale el sello. No, el día que ocurra una fatalidad, queridos compañeros, el abogado de la familia no va a aceptar ese protocolo de 50.000 pesos ni de 10.000 pesos. Él va a exigirle a ustedes todo el sistema de gestión. Y entonces esos 50.000 pesos y ese favor de un copy-pega nos va a resultar en ese momento triste para la defensa de la empresa. Por tanto, apóyense en un profesional, en personas competentes que les puedan elaborar los protocolos que tienen que irse actualizando permanentemente porque cada día van cambiando las circunstancias. Otro ejemplo de negligencia
y se habló por mis antecesores en un momento, es la manera informal como estamos afiliando a riesgos laborales a nuestros trabajadores. Veamos lo siguiente. Sin extenderme demasiado, en el pasado cada maestro de obra iba con su cuadrilla y pagaba por día. Y los trabajadores obviamente le elaboran a él. Hoy, obviamente, ojalá todas las personas estén afiliadas a través de una empresa. Pero en mi querida ciudad Barranquilla, donde soy oriundo, cada poste tiene una agrupadora ilegal, porque estas son ilegales, estas no son formales. Y el trabajador, es más, algunas le dicen afíliate por 60.000 pesos y te regalamos esto y te hacemos descuento. Mire, la seguridad social no amerita descuento. Es obligación del empleador afiliar a sus trabajadores. Por tanto, ¿seremos negligentes? Sí, violamos el decreto 1072 de 2015 que nos exige que antes de iniciar los trabajos se debe verificar la afiliación de los trabajadores, tanto propios como de contratistas. Entonces, un llamado de atención, apóyense, nos apoyamos a través de nuestra ARL, le brindaremos toda la información que ustedes requieran para que estas afiliaciones sean correctas y no tengan ninguna dificultad al momento del reclamo y la viuda pueda disfrutar, perdón por la palabra, la viuda pueda quedar protegida por la cobertura que le dé la ARL. Un segundo generador de culpa es la imprudencia. Y qué triste ver en nuestras ciudades y ahora que estamos con esta apertura, que parece que ya el COVID se fue. Mire, el COVID no se fue por decreto, él está allí. Por tanto, debemos ser muy cuidadosos, muy preventivos. Tercer generador es la impericia y esto tiene que ver con la falta de adiestramiento, conocimiento, etcétera. Por ello es importantísimo los procesos de inducción para que cada trabajador conozca los riesgos de su empresa y la socialización del protocolo de bioseguridad y obviamente posteriormente los reentrenamientos. Y por último, violación de reglamento. Es tanta y tanta la norma que se ha expedido que en ocasiones decimos, ¿dónde más? Bueno, tenemos hoy una herramienta muy valiosa que es la matriz legal. La matriz de requisitos legales, recordemos que el decreto 1072 lo exige como uno de los elementos, como uno de los documentos del sistema. Ya estamos próximos a finalizar el año 2020. A final de este año debemos hacer la evaluación de los estándares mínimos y de acuerdo con los porcentajes que se obtenga, generar un plan de mejoramiento, incluirlo en nuestro plan de trabajo anual, porque en el año 2021 ya usted tiene que arrancar con una matriz nueva, diseñada. Más adelante podemos conversarle, vamos a iniciar un curso especial sobre matriz y a través de nuestra ARL hemos venido dando instrucciones de cómo se diseñan y se actualizan las matrices por sectores, con que consulten los videos que sobre el tema tenemos en nuestra página. Continuando, hablemos entonces de responsabilidades. De ellas, responsabilidad laboral, responsabilidad civil, responsabilidad penal, responsabilidad administrativa. ¿Cuál es la responsabilidad laboral? ¡Oh, caramba! Cuando hay una relación contractual, surgen obligaciones tanto para el empleador como el trabajador. Por tanto, la obligación laboral es aquella en la cual el empleador debe proteger a su trabajador contra los riesgos propios de su trabajo. Y si ocurre un evento, brindarle las prestaciones asistenciales y económicas. Esta responsabilidad hoy, por el pago de su cotización, está a cargo de nuestra ARL. Por eso es importante mantenernos al día y con el pago. La responsabilidad civil son el pago de los perjuicios. Las ARL no pagan perjuicios. Eso de que algún día le dijeron, no te preocupes, que si ocurre algo, todo lo paga la ARL. La ARL paga lo que le corresponda de acuerdo a la ley 776/2002, la indemnización, la pensión, etc. Pero si la familia lo demanda, porque ese muchacho era un músico, era un gran cultor, era un pintor y se ganaba 3, 4 millones de pesos mensuales fuera del trabajo de obra, esos perjuicios, ese dinero que no le ingresó en un proceso, pueden condenarlo a usted a pagarle. Y si esa persona tenía 25 años, imagínense cuánto costará entonces esa responsabilidad proyectada a los 70, 80 años que pudiera haber vivido. La responsabilidad penal obviamente nos da pena, vergüenza, dolor, tristeza decirlo. Muchos de nuestros líderes, ingenieros, interventores, supervisores de obra pueden estar incursos en un delito porque si ordenan un trabajo violando lo que hemos dicho, fueron negligentes, imprudentes, etcétera,
se puede tributar de ellos que la muerte o la lesión que se ha sufrido a título de dolo eventual, lo que significa que podemos ir a la cárcel, podemos ser sancionados, perderemos nuestra licencia, etc. Y por último, la responsabilidad administrativa, las investigaciones del Ministerio del Trabajo, etcétera, etcétera. En todos estos procesos, tanto administrativos como jurídicos, se aceptan obviamente todos los medios de prueba y uno de ellos, lo más importante, sin lugar a duda, los documentos. Esa es la verdadera razón por la que siempre propugnamos, porque el sistema de gestión de toda empresa, no importa que sea pequeña, mediana, grande, debe ser un sistema real, completo, adecuado obviamente a las necesidades de la empresa. Y en el sector construcción hay que llamar mucho la atención. Permítame comentar algo. Normalmente quienes vivimos en ciudades industriales como Barranquilla, Medellín, Cartagena, en nuestras clases y conferencias siempre hablamos del torno, del ruido de la industria. Saludo desde aquí a una de nuestras docentes de IBE Amparo Córdoba, quien vive en el Cauca y nos ha explicado cómo se trabaja en la construcción en el sector rural. Por ello, vamos a preparar y voy a proponerle a nuestros directivos de Positiva que hagamos alguna vez un foro sobre sistema de gestión del área rural, porque no es lo mismo trabajar en altura con andamios certificados en Barranquilla, Bogotá, que trabajar allá metida en la maleza, en la montaña, donde el camión no puede llevar y muchos allí trabajan con guaduas. Nos contaba David, por ejemplo, una anécdota que alguna vez pidió unos andamios certificados y le dijeron, sí, el señor allí vende andamios certificados y ella pasó y era una población alejada de la cabecera municipal y cuando se acerca y dijo, ¿qué tipo de andamio? No, de guadas y están certificados. Sí, señora, yo estoy certificado porque hice un curso en el SENA. Muy ingenuo, ¿verdad? Pero es la realidad. Discúlpeme, pero no es lo mismo el sistema de gestión de una empresa industrial de Bogotá, Barranquilla, Cartagena, que un sistema de gestión rural. Palma, sobre todo construcción rural. Entonces vamos a trabajar sobre ello, porque en el momento de la muerte la ley no dice si era rural o, pero también hay que adecuar las medidas, las intervenciones, porque usted tiene que proteger a su trabajador, no importando si está en el río, si está en la cañada, si está allí 20 kilómetros fuera de la población o si está en el centro de la ciudad. Concluyo diciendo, la documentación del sistema de gestión a usted le va a brindar, primero, las garantías, no las garantías, primero, la prevención para que el accidente y la enfermedad no ocurra. Y segundo, en caso de ser demandado, pues puede fundar en ello su defensa. El decreto 1072 de 2015, del cual me está refiriendo, nos exige que tengamos una documentación que entre otras nos exige 16 grupos de documentos. No es el momento de explicar cada uno de ellos, porque obviamente usted tiene su asesor en riesgos laborales, usted tiene su coordinador o su gerente del sistema o líder del sistema o CISO, como le llamamos, que ya no se debe llamar CISO, porque ya hablamos de seguridad y salud en el trabajo. Pero quiero referirme a los numerales 7 y 9 de esta documentación donde nos dice lo siguiente, leo textualmente. El empleador debe tener como documentos del sistema los procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo. Por ello, si usted utiliza sandblasting, si usted hace el desencofrado, si usted está haciendo pinturas, usted debe tener unos procedimientos, unos instructivos, el paso a paso de cómo se realiza la tarea y eso debe estar documentado y conocido por el trabajador. Y hago especial énfasis en el numeral 9, que leo textualmente. Dentro de la documentación se debe tener el registro de entrega de los protocolos de seguridad, además de las fichas técnicas y demás instructivos. Entonces, miren, protocolos de seguridad. Por ello insistimos, los protocolos de bioseguridad. Ustedes de pronto miran, pero allí no dice bioseguridad. No, porque estamos hablando de protocolo. Y el protocolo de bioseguridad también aplica para el transporte, para la casa. Entonces nos apoyamos para decirle, los protocolos de bioseguridad hacen parte del sistema de gestión. Y obviamente, la resolución 0666-2020, que es el protocolo general, con excepción del sector salud, que se rige por la resolución 1155-2020, es la primera norma que debemos tener en cuenta para
nuestras actividades. La construcción no paró, estuvo trabajando y por ello la resolución 0666 cobijó todas aquellas circulares, lineamientos, conceptos, etcétera, que se habían expedido al inicio del confinamiento, al inicio de la pandemia. Por ello, usted, además de la 0666, debe armonizar con el resto de normas que ya en breve les comentaré. Entonces, no me voy a detener en la 0666 porque ustedes la conocen muy bien. Simplemente repetir lo que he dicho insistentemente en toda mi charla. Compañeros prevencionistas, estos tres verbos tienen que ser parte de su ADN. El empleador está en la obligación de adoptar, adaptar e implementar los protocolos. Entonces, usted busca la 0666 y el protocolo que le corresponda de acuerdo al sector, lo adopta, lo toma para sí. Pero ahora lo va adaptando porque no es un copy-pega. Usted lo adecúa, lo armoniza y obviamente lo implementa, lo lleva a cabo. Recordemos que es una de nuestras obligaciones promover entre los trabajadores la utilización o el uso de la aplicación Coronap. La autoridad sanitaria necesita conocer quiénes tenemos síntomas de COVID-19 para poder intervenir. Y nosotros, como compañeros de trabajo, ciudadanos también, nos sentiríamos tranquilos sabiendo que ya estas personas están siendo atendidas. Entonces, promover el uso de la aplicación Coronap. Y a cargo del trabajador, obviamente, reportar cualquier caso de contagio, adoptar la medida de cuidado. En fin, esta resolución, acompañada de la circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020, que tiene que ver con el sector de la construcción de edificaciones y su cadena de suministro, más la circular conjunta 003 del 8 de abril de 2020, que tiene que ver con la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte, carreteras, viaductos, puentes, etcétera, y la resolución 682 del 24 de abril sobre los protocolos en el sector de construcción, edificaciones, más otras normas que se han pedido, armonizarlas. Entonces, muy brevemente, recordemos que nos dijo la circular conjunta de Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Vivienda del 11 de abril. Esta, recuerde, es para edificaciones, construcción de edificaciones y su cadena. Nos habla, es bastante extensa, ustedes bien la conocen, pero recordemos, el PAPSO, Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra, medida que se deben tener, y ustedes muy bien vienen trabajando en ello. Los contratistas y oficiales de obra también se les dice, tienen que conocer este plan. Nos impone a todos los contratistas desarrollar un plan de continuidad integrado. ¿Con qué fin? Con el fin de estar frente a las contingencias que puedan ocurrir. Se exige que por cada 100 trabajadores debe haber un inspector que sea como mínimo profesional en seguridad y salud en el trabajo. Y lo importante, el famoso comité COVID, que yo vengo propugnando que este comité no solamente debe ser para el sector construcción, sino para todas las empresas. Y usted lo conforma de acuerdo a sus necesidades. El gerente de talento humano, el jefe de talento humano, interventor, uno de los supervisores, miembro del COPAS, el asesor jurídico, el líder del sistema, el médico, en fin, usted convoca y conforma porque, recuerde, hay trabajadores que llegan, que están asintomáticos, que tienen problemas, ¿qué voy a hacer con ellos? ¿Con cómo lo voy a enviar? ¿Quién me paga los días de incapacidad? En fin, a través de este comité usted lo discute y puede lograr soluciones. También ya les hablé de la resolución 682 del 24 de abril, protocolo de bioseguridad para el sector de construcción de edificaciones, en fin, con sus anexos técnicos, que obviamente no vamos a detenernos en ello, pero lo importante, clasificación de espacios en obra, definición de roles y responsabilidades, profesional de seguridad y salud en el trabajo, nos va explicando en detalle los roles de cada uno de nosotros, en especial contratistas y oficiales de obra, los trabajadores de obra, medidas para supervisores, recepción de documentos en la caseta de correspondencia, en fin, tienen que estudiar. Hago un llamado para los estudiantes SENA, que muchos de ellos están laborando, haciendo sus prácticas, complementen la capacitación, formación que le han dado sus instructores en aula con todas estas medidas. Mire, hay información amplia en la web. Normalmente hay webinars, seminarios gratis. Les comenté, entren a la página, al canal de YouTube Academia Virtual JP
y allí estamos dictando un diplomado gratuito de 42 masterclass. Hoy nos corresponde la clase 28 e ingresen. Por último, apoyen al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. El comité, he hecho aquí una selección de los puntos en que interviene en la evaluación de estándares mínimos, y un buen comité tributa un 27.75%, lo que significa que si usted no apoya a su Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo más probable es que pierda este 27.75%. Y obviamente, cuando no se cumplen, cuando se violan las normas de riesgos laborales, pues vienen las sanciones que van desde multas continuas hasta cierre del establecimiento o cierre total de la obra. Bien, de esta manera he querido presentar, quiero ser sincero, un homenaje a la vida, en el sentido de que debemos agradecer a todas esas personas humildes, trabajadoras, que diariamente exponen su vida para que nosotros podamos disfrutar de un apartamento, de una vivienda, de un parque, etc. Los que se han ido, en paz descansen, y quienes continúan, protejámoslo, porque la vida es el valor sublime. Muchas gracias. Claro que sí, doctor Jesús, qué gran mensaje nos has dejado el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este importante espacio educativo para todos nuestros asistentes y por esa valiosa intervención. Bueno, continuamos con nuestro evento. Ahora quiero invitar al doctor Adrián Hernando Zarzosa, abogado y director del área de registros públicos y gerente del Centro de Atención Empresarial CAE. Doctor Adrián, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Lina. Agradecer el espacio que nos brindan Positiva para poder compartir este proceso de capacitación, de formación. Agradecerle a todos los asistentes este espacio que nos brindan. En nombre de nuestra presidenta ejecutiva, la doctora Ana Fernanda Muñoz Otoya, darle la bienvenida a este evento y agradecerles pues indiscutiblemente su presencia y que nos hayan invitado a realizar y a participar de este grandioso evento. Entonces damos inicio a nuestra presentación. Contarles un poquito, vamos a hablar del tema de la sociedad por acciones simplificada, los aspectos legales y prácticos. Es un pequeño abrebocas de todo el tema de la sociedad por acciones simplificada que nos trajo la ley 1258 del 2008, y que nosotros en estadísticas encontramos que el 99% de las sociedades que se están constituyendo en el departamento del Cauca y en toda Colombia, pues pertenecen a este tipo societario. Yo soy abogado, especialista en Derecho Comercial, magistrante en Derecho Empresarial y estudiante de especialización en Derecho Administrativo. Desde hace 6 años vengo desempeñándome como director de registros públicos y gerente de la Cámara de Comercio del Cauca, y soy el director del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la entidad, y docente catedrático en universidades aquí en Popayán. El objetivo general de esta charla pues, es dar a conocer a los asistentes los aspectos legales y prácticos de la sociedad por acciones simplificada. Vamos a hablar un poco de temas legales y de temas de lo que nos ha venido generando el proceso de la experiencia desde el año 2008 de las constituciones y lo que nosotros hemos podido venir observando en este tipo de procesos de formalización. Entonces damos inicio mostrando esta primera imagen, y a mí me parece importante que nos ubiquemos en la realización de este trámite o de este tema fundamentalmente en las formas de actuar el hombre. Y lo hacemos o lo podemos hacer de forma individual, ¿cierto? O lo podemos hacer de forma colectiva. Bien es cierto, nuestra Constitución política nos establece la posibilidad de escoger una profesión o un oficio y de asociarnos para el desarrollo de esas actividades. Las actividades económicas, como el tema de la construcción indiscutiblemente. De manera individual, aquí lo podemos hacer de forma como comerciante persona natural o como persona jurídica individual. El caso
de las empresas unipersonales que están reguladas en la Ley 222 de 1995 y que han tenido un gran furor o tuvieron un gran furor porque nos permitieron en la legislación colombiana romper ese esquema de la pluralidad que nosotros teníamos y que nos había marcado nuestro Código de Comercio. En tema del comerciante persona natural, aquí se presenta una gran discusión si los constructores son comerciantes o no. En el artículo 20 de nuestro Código de Comercio se describe como acto mercantil la empresa de la construcción. Sin embargo, vamos un poco más allá en el artículo 23, en el numeral 5 de ese artículo 23 de nuestro Código de Comercio dice que el ejercicio de las profesiones liberales no es una actividad mercantil, salvo que se desarrolle por actividad comercial. Entonces, se ha presentado esa dicotomía, esa discusión de si el constructor, el ingeniero civil, es comerciante o no, si el constructor es comerciante o no. Entonces, en ese sentido, hemos considerado nosotros que la SAS nos rompe esa discusión y nos permite desarrollarlo de la mejor manera. De manera colectiva, lo podemos hacer a través de las asociaciones, las colectividades o las agrupaciones. En el tema nos vamos a referir específicamente a la asociación con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro. Aquí hay que establecer gran diferencia fundamental y es que cuando actuamos con ánimo de lucro, las ganancias, las utilidades que nos pueda llegar a generar el desarrollo de esa actividad empresarial, la vamos a distribuir en principio de forma proporcional entre los asociados. Y cuando actuamos sin ánimo de lucro, esas utilidades que se van a llamar específicamente excedentes, los vamos a reinvertir en el desarrollo del objeto social para mejorar las condiciones de los asociados. Dentro de las entidades sin ánimo de lucro tenemos las fundaciones, las corporaciones, las cooperativas de trabajo asociado, las cooperativas, todo el sector solidario. Con ánimo de lucro tenemos las sociedades, que pueden ser civiles o comerciales, los grupos económicos y los consorcios o uniones temporales que no son personas jurídicas, que son los contratos de colaboración empresarial y que en el sector de la construcción son muy utilizados para efectos de la contratación con el Estado, indiscutiblemente. Bien, trabajemos entonces y adentrémonos en las características puntuales de la sociedad por acciones simplificada. Lo primero que hay que decirle, la Ley 1258 del 2008 es un marco normativo de este tipo societario que fue por las personas que entraron a motivar la adopción de esta figura en nuestro ordenamiento jurídico, se trajeron algunos elementos de otras legislaciones, como Francia, como España, como Chile, Brasil, como Estados Unidos. Entonces, la sociedad por acciones simplificada en Colombia se nutre de todas estas legislaciones. Y en principio, la Ley 1258 desde un principio nos establece que podrá constituirse por una o varias personas. De hecho, de tajo, entonces la SAR rompe ese esquema de exigencia de pluralidad que estaba previsto para los otros tipos societarios regulados en nuestro Código de Comercio, como el caso de las sociedades limitadas, como el caso de las sociedades anónimas, las sociedades comanditas que tienden indiscutiblemente ya a desaparecer, las sociedades comanditas o las sociedades colectivas. Hoy seguimos viendo la constitución de sociedades anónimas, de sociedades colectivas, pero para un desarrollo de unas actividades puntuales que establece la ley. Otra gran ventaja que nos trae la sociedad por acciones simplificada es el tema de la responsabilidad. Y se consagra en el artículo primero, dice que los accionistas o los constituyentes de la sociedad por acciones simplificada responden hasta el monto de las obligaciones, inclusive en las obligaciones laborales, tributarias y de cualquier naturaleza. ¿Eso a qué nos lleva? A que podemos indicar que este tipo societario lo que hace es establecer un tema de velo de la responsabilidad, una limitación de la responsabilidad, engrandece el tema de la responsabilidad limitada hasta los accionistas. Ojo, y hablaba el doctor Jesús hace un rato, decía del tema de las obligaciones, del cumplimiento de las obligaciones laborales. Y entonces no vamos a decir que
en un momento determinado vamos a decir, no, vamos a constituir la SAS para incumplir esas obligaciones laborales. Porque, ojo, el artículo 42 de esta ley 1258 establece que se puede romper ese velo corporativo, esa limitación de la responsabilidad, cuando la SAS se utilice para defraudar a la ley o a los terceros. Entonces, no digamos que con la SAS vamos a resquebrajar los derechos de los trabajadores. Eso no es así. Establece un tema de limitación de la responsabilidad, pero también establece unos instrumentos de levantamiento de velo corporativo. ¿Cierto? Bien, la sociedad por acciones simplificada es una persona jurídica y adquieren su personalidad en el momento en que se inscriba el documento de constitución ante el registro mercantil de la Cámara de Comercio que tenga su domicilio principal, que tenga jurisdicción en su domicilio principal. Ojo, mientras no se efectúe la inscripción del documento de constitución en el registro mercantil, si se constituye por 2 o más, la SAS, los accionistas responderán de hecho por las obligaciones adquiridas y el constituyente unitario podrá responder personalmente por todas las obligaciones. Aquí viene un tema interesante de tratar, y es que la naturaleza. La ley definió que sin importar cuál sea su objeto social, la sociedad por acciones simplificadas siempre será una sociedad de capitales y siempre será una sociedad comercial. Siempre. Entonces, no entramos en esa discusión de si que establece actividades de la construcción o de la ingeniería civil o de la arquitectura, ¿cierto? Vamos a decir, no, la sociedad es civil o es comercial. No, de tajo, la ley nos establece y nos cierra esa discusión y nos dice es comercial. Ojo, que para efectos tributarios, la norma, la SAS se rige por las reglas de las sociedades anónimas. Es decir, vamos a tener que la sociedad por acciones simplificada pertenece al régimen común tributario. Se constituye por un documento de constitución que podrá ser escritura pública o podrá ser documento privado. La ley exige que cuando se transfieran o se aporten bienes cuya naturaleza requiera para la transferencia, requiera escritura pública, se deberá constituir por escritura pública la SAS. Es un documento muy sencillo, porque una de las características fundamentales de la ley 1258 del 2008 que regula la SAS es regresar al tema de la autonomía de la voluntad, darle prelación a la autonomía. Tan es así que de los 46 artículos que trae esta ley, solo 11 son normas de carácter imperativo, es decir, que debe hacerse lo que indica la ley. Los demás artículos son normas de carácter supletivo en donde entran a operar ante el silencio de las partes. El documento de constitución pues debe tener un nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas, la razón social o de la denominación social, seguida de las palabras sociedad por acciones simplificadas, la abreviatura SAS. Deben indicar el domicilio de la sociedad, el término de la duración, que puede ser una duración indefinida. Aquí se presenta un cambio frente a los demás tipos societarios que están regulados en el Código de Comercio. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil lícita. Y nos establece una presunción en el sentido de que si no se dice nada, ¿cierto?, se entenderá que podrá realizar cualquier actividad lícita. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones representativas del capital, la forma de administración y el nombre del documento de identidad de las facultades de los administradores. Aquí este tema es fundamental entrar a explicar, en el sentido que la sociedad se llama sociedad por acciones simplificada y la simplicidad de la SAS no está en el objeto social, sino en la estructura administrativa que previó la ley que se podía adaptar. ¿En qué sentido? Solo es necesario tener una asamblea general de accionistas, en el caso de que sean 2 o más los accionistas, y
la representación legal de la sociedad. No requiere los esquemas de junta directiva, no requiere el tema de la revisoría fiscal en principio cuando se está constituyendo esta SAS, como lo ocurre en otros tipos societarios. Entonces, podremos tener un objeto social inmenso, la construcción de toda la malla vial de Colombia, o la reconstrucción de toda la malla. Es un objeto social impresionante, grandísimo, ¿cierto? O la construcción de todos los hospitales de Colombia, que vaya a construir no sé, el Ministerio de Salud y de Protección Social. Podrá ser ese objeto social, la realización de ese objeto social impresionante, grandísimo. Pero la simplicidad de la SAS como tal está en la estructura administrativa, fundamentalmente. En cuanto al tema de la suscripción y pago del capital, este tipo societario se aleja de las reglas, de la rigurosidad que nos prevé nuestro Código de Comercio frente al tema de la suscripción y pago de capital en los diferentes tipos societarios por acciones, es decir, de las sociedades anónimas. Nos dice que podemos indicar perfectamente que el capital suscrito y el capital pagado, nosotros, los constituyentes, podemos establecer cuál va a ser ese monto. En la ley, en el Código de Comercio, se establece una fórmula sagrada para las sociedades anónimas en cuanto a la constitución y nos dice que el capital autorizado, el capital suscrito debe corresponder mínimamente a la mitad del capital autorizado y que el capital suscrito debe pertenecer al menos una tercera parte de ese capital suscrito. Entonces, para que nos ideemos en un ejemplo muy sencillo, si nosotros establecemos que el capital autorizado sea de 300 pesos, el capital suscrito deberá ser al menos la mitad de ese capital autorizado, es decir, 150 pesos. Y el capital pagado debe ser al menos una tercera parte del capital suscrito. En el ejemplo que estamos planteando, mínimamente debería ser 50 pesos, ¿cierto? Bien. Eso ocurre en las sociedades anónimas, en las sociedades comandita por acciones. En las SAS, como impera el tema de la autonomía de la voluntad, no se aplica esa regla y la ley nos da esa libertad de establecer el monto del capital suscrito y el capital pagado que nosotros, el constituyente o los constituyentes, podamos establecer. Pero además nos establece que el capital suscrito, que en sí es el verdadero capital, el que nosotros nos comprometemos a pagar, tenemos hasta un término máximo de 2 años para hacer ese pago. Bien, algo que me pareció interesante cuando estaba preparando esta exposición, hablar con ustedes, es el tema de la posibilidad de establecer las diferentes clases de acciones. Y lo digo porque desde el punto de vista práctico, nosotros podemos inventarnos unos diferentes tipos de acciones. Y lo digo que un ingeniero amigo me dijo, bueno, mira que yo quiero constituir una sociedad por acciones simplificada, pero quiero prever, ¿cierto?, que mis hijas, mis hijos, ya están en edad adulta y ya están haciendo un tema de parejas, ya están conviviendo. Entonces yo quisiera ver cómo este tipo societario me puede prever esa posibilidad de que si ellos llegan a fracasar en esas relaciones, estos personajes que se unieron a mis hijas y a mis hijos, pues dentro de ese proceso de la liquidación de la sociedad conyugal o de la sociedad, de la sociedad patrimonial de hecho, ¿cierto? No vengan pues a coger y a entrar a decidir frente a el rumbo de la sociedad. Entonces, la ley me prevé esa posibilidad de establecer ese tipo de acciones para que nosotros le entreguemos acciones a nuestros hijos, a los diferentes miembros de nuestra familia o a nuestros asociados, pero podamos establecer cuáles son los derechos y las obligaciones, los derechos fundamentalmente que va a tener ese tipo de acciones. Podemos establecer, por ejemplo, que acciones privilegiadas tipo A o acciones privilegiadas tipo B. Y una de las consideraciones bastante interesantes es que en este tipo de
de sociedades, indiscutiblemente la ley nos permite establecer la posibilidad de que tengan voto múltiple. Es decir, podemos indicar que uno de los accionistas, el pater family, ¿cierto? El que tenga más experiencia, con el fin de poder tomar e influenciar en la toma de decisiones, pues entonces tenga la posibilidad de tener una acción que le implique la posibilidad de tomar varias, de emitir varios votos. Eso nos lo da la SAS. También nos establece el tema de la prohibición de enajenar las acciones por un término de 10 años. Entonces, si tenemos la posibilidad de constituir sociedad por acciones simplificada con varias personas y no queremos que sea una sociedad cerrada, ¿cierto? Que la constituimos entre 4 o 5 personas que nosotros nos conocemos, que tenemos un buen relacionamiento y que queremos evitar que una de esas personas diga yo no quiero ser más parte y se la ceda a cualquier otra persona, pues podemos establecer por mutuo acuerdo un tema de restricción para la enajenación de las acciones por un término de 10 años, el cual va a poder ser extendido, ¿cierto? Siempre y cuando sea aprobado por unanimidad de todos los accionistas. También nos establece la posibilidad de indicar en los estatutos que para poder someter la negociación de las acciones se requiere la autorización previa de la asamblea. También es posible establecer la figura del derecho de preferencia en la enajenación de las acciones. Y nos trae como sanción a esa violación a la negociación de las acciones, la transferencia de las acciones, un tema de ineficacia, es decir, que no va a producir ningún efecto. Bien, la sociedad puede ser controlada, ¿cierto? Puede establecerse un tema de control, la SAS puede ser controlada. El decreto 667 del 2008 estableció la figura de la situación de control del único accionista. Es una modalidad que aparece o es complementaria a las situaciones de control que nosotros ya hemos conocido desde la ley 222, la subordinación. Como les decía, la organización de la sociedad es una estructura orgánica. Las reglas funcionales se estipularán libremente en los estatutos. Ahí requiere el tema de la simplicidad. Basta simple y llanamente un tema de una asamblea general de accionistas y la representación legal. Si queremos estipular dentro de los estatutos la existencia de la junta directiva, lo podemos hacer. Si queremos estipular dentro de los estatutos la existencia de la revisoría fiscal, también es menester de nosotros, de la voluntad de los constituyentes, poderlo establecer. Es necesario que recuerden que la ley 43 de 1990 establece que cuando se cumplan unos determinados topes en cuanto a los ingresos y en cuanto a los activos, se vuelve obligatorio tener revisor fiscal. Pero eso ya es en el desarrollo de la vida societaria, del desarrollo de la actividad empresarial. Y finalmente unos tips que a mí me parecen importantes para indicárselos en este proceso de capacitación que hemos tenido. No debe haber un modelo de los estatutos de la SAS. El profesor Jesús mencionaba ahorita el famoso copy-paste. No. Una de mis recomendaciones es que no. Los estatutos, mire que la ley nos está dando la posibilidad de utilizar esa autonomía de la voluntad para regular los estatutos de acuerdo a nuestros intereses. Entonces, hemos visto que en Google aparecen dos modelos, el modelo largo de los estatutos y el modelo resumido de los estatutos de la SAS. Y entonces están llegando las personas a constituir este tipo societario con esos modelos. No, aprovechemos ese espacio que nos da la ley de la autonomía de la voluntad, que nos retorna ese poder soberano de nosotros poder determinar nuestros negocios, nuestros temas contractuales y regulémoslo. Construyamos unos estatutos bien. La idea es que tengamos un asesoramiento de un buen abogado, que conozca el tema comercial, que se especialice en el tema de la SAS. Porque yo a veces veo, y lo digo con mucho respeto, es que por economizarnos vamos a donde el contador.
que sí, que tiene sus capacidades, que tiene sus habilidades, que tiene sus conocimientos, pero zapatero a tu zapato. ¿Listo? Bien. La SAS es el sastre que se ajusta a las necesidades del o los constituyentes. Sastre, cuando yo digo, mire, si es que la persona es robusta, pues entonces el sastre, el vestido va a ser amplio. O si la estructura de la persona es pequeña, es delgada, pues entonces va a ser ese saco, ese suéter, ese blazer que se va a construir, fabricar por parte del sastre, pues va a ser pequeño. Igualmente, la SAS tiene esa característica, se ajusta a las necesidades. Ser grande cuando se desarrollan objetos sociales grandes, cuando la inversión es bastante grande, o ser pequeña para poderse utilizar en actividades que requieran la organización micro. Puede entonces la SAS ser grande, pequeña, mediana o microempresa. Ya les había mencionado, las SAS siempre serán comerciales sin importar su objeto social. Una de las recomendaciones, pues, desde el punto de vista práctico, es que tengan un objeto social mixto. ¿Y por qué les mencionamos esto? Porque si bien es cierto, la ley establece que las sociedades por acciones simplificadas pueden decir en los estatutos, los constituyentes, que podrá realizar cualquier objeto lícito, civil o comercial. Cuando vamos a hacer el tema del RUT, del Registro Único Tributario, pues hay que clasificarlo, hay que establecer unos códigos SIU, la Clasificación Internacional Industrial Uniforme, que son las actividades comerciales. Y si ustedes observan esa Clasificación Internacional Industrial Uniforme, el SIU, ¿cierto? Que está adoptado en Colombia por la resolución 03 la versión 03, versión 4, perdón, que ya tenemos en este momento por el DANE, pues no hay un código SIU que diga que podrá realizar cualquier objeto lícito. Entonces hay que marcarlo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Una recomendación desde el punto de vista práctico es, nosotros sabemos ya que cuando la estamos constituyendo, sabemos qué vamos a hacer con las SAS. Entonces, digamos, la sociedad por acciones simplificadas será la construcción de obras de carácter civil. Pero además establezcamos que va a poder realizar cualquier objeto lícito, civil o comercial. Y yo quiero aquí ser también claro frente a esta afirmación. No satanicemos el objeto social libre que nos da la posibilidad de poder establecer cualquier actividad lícita, civil o comercial, porque entonces decimos que la SAS puede ser utilizada para actos de corrupción, porque se establece que puede realizar cualquier acto lícito, civil o comercial. No, para eso están los pliegos de condiciones, que sean bien estructurados, que se le exija una debida experiencia al oferente o al proponente, indiscutiblemente. ¿Bien? Y hablo desde el tema de los oferentes y del tema de proponentes porque me estoy dirigiendo a los constructores, ¿cierto? En el sentido de que contratan con el Estado. La SAS se puede constituir por documento privado. La Cámara de Comercio del Cauca, por medio del CAE, se pueden realizar los diferentes trámites de inscripción al RUT, de inscripción a Industria y Comercio, esto solo aplica para Popayán, y podemos hacer los trámites de la matrícula mercantil. Se necesita hacer un control de homonimia antes de autenticar el documento de constitución. ¿Qué quiere decir esto? Que verifiquemos a través del portal del RUES, rues.org.co, si ya existe ese nombre. No vamos a tener dificultades, ¿cierto? Frente al tema de que decidimos colocarle un nombre X y vamos a hacer la autenticación del documento y vamos a hacer los trámites y ya cuando lleguemos al registro mercantil, hacer los trámites, ya encontremos que ese nombre está utilizado y tenemos que volver a hacer el reproceso de constitución. Los accionistas pueden aportar experiencia en materia de contratación siempre y cuando la sociedad tenga hasta 3 años de constituida. Esto es en el tema de la contratación con el Estado, con el registro único de proponentes. ¿Listo? Esta pues es mi intervención. Y les agradezco el espacio indiscutiblemente a Positiva Compañía de Seguros S.A. y a los demás panelistas, al doctor Felipe Campo, a Mónica Valverde, a Lina Garzón, quienes han sido también panelistas y a todos ustedes los asistentes a esta reunión. Muchas gracias.
Claro que sí, doctor Adrián, gracias a ti por acompañarnos el día de hoy en esta importante acción educativa para todos nuestros asistentes. Al doctor Jesús Palomino también muchas gracias. Gracias por esas valiosas intervenciones. Para las personas que nos están preguntando, les recuerdo que la grabación de todas nuestras acciones educativas quedan colgadas en nuestro centro virtual Posipedia, www.posipedia.co. También los invito a que se programen el día de hoy. A las 2:30 de la tarde tenemos nuestra masterclass con la doctora Ivette, y también para que se programen, por supuesto, a los talleres web que tenemos el día de mañana. Nuevamente a todos, muchas gracias por su participación. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde.